Dicen que el que avisa no traiciona, y temo desobedecer al Papa Francisco, que insistió hace muy poco en que no deberían durar más de 10 minutos las homilías. Y lo que es peor, que el pueblo fiel en la audiencia lo aplaudió. Pienso que no se refería a mí, entonces no me doy por avisado. El Papa insistió, veo que les gusta lo que acabo de decir. No tengo registro de otra cosa que haya ocurrido. Pero sé que me va a perdonar. Ensancha el espacio de tu tienda, las hojas y todo lo que hace al ensanchar en realidad el corazón. Es como la primera lectura, y esta frase que es el corazón de esa primera lectura es como una antífona que acompañó al pueblo de Israel en momentos en los que estaba estaqueado. No eran momentos fáciles, sino muy difíciles. Y el Señor no prometía momentos fáciles, pero sí salvíficos, de salvación. Y también es para el camino de la Iglesia en estos últimos años. A muchos nos gusta abusar de la palabra crisis porque resuelva en nuestro corazón que la crisis es de otros y la culpa la tienen otros, y no de un plural, primera persona del plural, el nosotros, que nos hace Iglesia. Y en este tiempo de Adviento, a las puertas de un jubileo, recordamos y hacemos nuestra la expresión de San Pablo, que servirá de leitmotiv, de lema para todo el año jubilar que se va a iniciar en Navidad en Roma y el Día de la Sagrada Familia, domingo 29, en cada diócesis del mundo, aquí en la Catedral de Bahía Blanca. La esperanza no defrauda. Y este tiempo nos invita especialmente a celebrar a Cristo, que es nuestro Redentor. Él es nuestra redención. Y entre aquella primera venida oculta y humilde, preñada de misericordia, que recordamos y asentimos, lo dije recién, desde la virtud de la fe, y la última venida que nos tensiona hacia el futuro, abrazándola con la esperanza, porque Él vendrá de manera ya no oculta y sencilla, sino manifiesta, terrible, en su gloria. Ahí se manifestará definitivamente como nuestra vida. Y en medio de esta tensión entre la primera y esa segunda y definitiva, hoy nos referimos a una venida intermedia del Señor, al alma, al corazón, una visita secreta, admirable, la de su gracia, la de su amistad. Él nos promete en la última cena su amistad. Y esa gracia especialmente nos llega con los sacramentos, son signos inequívocos de esa amistad. Y hoy estamos celebrando no solo la Eucaristía, sino en ella el marco para la ordenación o consagración episcopal de nuestro querido hermano Pedro. El Señor nos está invitando a ensanchar el espacio de nuestra tienda. No tengamos ningún problema porque ensanchar el espacio del corazón no provoca un infarto místico, ni tampoco de miocardio, sino que hace que más y más hermanos entren en nuestro corazón. Nos invita a una comunión mayor, Isaías, en el salmo tan bellamente cantado por el coro y por nuestro querido, no es de mi diócesis, por eso, pero lo conozco, Manuel, alias el cantor mercedeño, nos invita a una mayor participación. El maestro parecía invitarnos también a cantar esa antífona que habla del Evangelio para todas las naciones. Y esa mayor participación es en la fraternidad que el Evangelio invita. Es la primera invitación que Jesús hace en el Evangelio de Mateo, un poco reductiva: no vayan sino a las ovejas perdidas de Israel. Al final del Evangelio dirá a todas las naciones. Esto nos invita a no ser cuentapropistas o francotiradores para la misión, porque el Señor confió a los suyos a todos, de un modo sinodal, esto es, caminando juntos, en una corresponsabilidad diferenciada. Basta con vernos en los distintos ministerios, dones y carismas. Sí,
Al principio dice, empiecen por acá, pero al final del Evangelio, cuando se eleva al cielo y nos recuerda ese vamos por todo, pero de una manera mística y evangélica. Yo he recibido todo el poder en el cielo y en la tierra. Jesús no lo retiene para sí, lo da a los apóstoles. Vayan a todas las naciones. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado y, este es nuestro consuelo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el horizonte de tu ministerio y tu predicación. Sí, Dios quiere ensancharnos el espacio de nuestra tienda. Concluyen en estos días, distintos aniversarios que me gustaría subrayar para que comprendamos que hay siempre el Espíritu Santo, que lo hemos invocado con entusiasmo, y el maestro Tramontano nos enseñó a tener más entusiasmo todavía. Pentecostés debe haber sido un cantito de nada al lado de este Pentecostés. Celebramos hace muy pocos días, el día de San Andrés, los 30 años de consagración episcopal de Monseñor Guillermo. Ha ordenado a otros, pero él me comunicó el don del Espíritu Santo en el episcopado y ahora me toca a mí hacerlo con Pedro, a quien a su vez Guillermo ordenó de presbítero. Así es la Iglesia, una trenza del amor de Dios en distintos momentos de la historia. Y no quiero dejar de mencionar al beato Eduardo Piroño. Hemos celebrado el 3, su cumpleaños, nacido en 1920. Ayer el aniversario de su ordenación presbiteral. Y en pocos días, lamentablemente para Bahía Blanca no es un aniversario muy feliz, pero fue el mismo día de la beatificación del cardenal Piroño, a la tarde, a la caída del sol, el desastre del viento y el temporal. Lo cierto es que estos aniversarios nos ayudan, o a mí me han ayudado a preparar estos garabatos que quisiera compartir con ustedes y que son también pensamientos del beato Piroño, quien, como lo saben, me ordenó de diácono y de sacerdote. Dios sí nos ha hecho una gran gracia con la elección de Pedro. Es un regalo y debo reconocerlo, lo necesitábamos, no es plural majestático. Abrazo toda la iglesia de Bahía Blanca y lo esperábamos. Porque en él se manifiesta una nueva presencia sacramental de Cristo en la arquidiócesis. En él vive la semilla apostólica, la misma de los apóstoles. En él vive el que es obispo, con la fuerza del Espíritu vive el apóstol. En él se asienta unido al colegio episcopal la iglesia entera, que está animada por el Espíritu Santo. El concilio dice que el Espíritu Santo es como el alma de la iglesia. Así como el alma en uno da vida a cada rincón de la vida, valga la redundancia de cada uno, así es el Espíritu Santo, que es como el alma de la iglesia. Ver a un obispo y ver más allá de lo que nosotros conocemos, 2 o 3 datos que nos hacen verlo con simpatía o menos simpatía, no importa. Ver a un obispo es descubrir a un apóstol, porque hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, sobre los cimientos, pero la piedra fundamental es Cristo, la piedra angular. El episcopado es ante todo un sacramento. Perdonen que repase estas cosas con ustedes, no para ustedes, queridos hermanos obispos, pero me hace falta también pensar al vivir la consagración de Pedro en nuestra propia consagración. El episcopado es un sacramento, una gracia, un don, una merced, no es una función. Ungido por el Espíritu Santo para ser primario testigo de la Pascua, como los apóstoles. Para hacer las veces de Cristo, maestro, pastor y puente. Sí, el obispo es maestro y testigo auténtico de la fe, administrador y dispensador de la gracia divina, conductor del pueblo de Dios en nombre de Cristo. Y esa efusión del Espíritu, que ya cantamos y nos adelantamos con ella en esta secuencia de Pentecostés, y estamos listos para vivirla como testigos en la consagración de Pedro, hace del obispo
hace del obispo, más allá de las apariencias y nuestras propias debilidades, un hombre profundo porque habita el Espíritu Santo, sereno porque uno de los frutos del Espíritu Santo es eso, y esperanzado. Pero ante todo el obispo es maestro. Esta palabra no te es ajena a la vida. No porque te digan en la calle, los porteños estamos acostumbrados, los cordobeses, maestro, maestro. Ya quizás no, maestro, tome asiento cuando te vas a cortar el pelo. Ya no, porque ya no tengo que cortarme. Pero, maestro, es una presencia sacramental de Cristo. Ustedes me llaman maestro, y lo soy, le dice Jesús a los apóstoles. Si yo que soy el maestro hago esto, lavar los pies a ustedes, hagan ustedes lo mismo, hagan ustedes lo mismo. Pero por esencia sacramental de Cristo, porque Él ya anunció, quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien a ustedes recibe, me recibe a mí. Pero también quien los desprecie, me desprecia a mí. De algún modo todo obispo es Cristo, y quien lo margine, ataque y critique en el sentido de deshacerlo, no crítica de la crítica valoración, está rompiendo la comunión con Cristo. Porque más allá de su sabiduría humana, tan variable y tan variada, más allá de su capacidad organizativa, proactiva, gerencial, de emprendedor, constructor, u otras tantas notas que nos diferencian a todos los obispos unos de otros, y también los sacerdotes y a los cristianos, más allá de eso, y otras tantas notas que nosotros quisiéramos en una descripción robótica que tenga el obispo, más de la inteligencia artificial que de la realidad cotidiana, de lo que debería ser y de los gustos personales que proyecto en el que debería, gustos que debería tener y compartir conmigo el obispo. Más allá de eso, caprichos disfrazados de buenas intenciones para los demás, exigiendo a los demás y apretando la cincha sin parar. No, más allá de esto, el obispo es, y este es el llamado que ha recibido, dale bola a la bula, maestro de oración, hombre de la palabra y de la liturgia, maestro y principio visible de la unidad. Hay del obispo que divide a su comunidad. Maestro y testigo de la esperanza, no profeta de calamidades. Estamos hartos de los profetas de calamidades, que como grandes monumentos bronceos señalan a dónde hay que ir y nos mueven un tranco de pollo, se quedan ahí, porque así son los monumentos de bronce. Caminar con el pueblo, anunciando siempre en medio de tiempos difíciles, no tiempos fáciles, decía, sino de salvación. Pero hoy estamos consagrando un obispo auxiliar. Sin embargo, no es de segunda categoría, es verdadero sucesor de los apóstoles. Es miembro del colegio episcopal, es sucesor de los apóstoles, insisto. Es responsable también de la Iglesia Universal. Es pastor del pueblo de Dios. No es un servidor ocasional del obispo residencial, que les habla en este caso. No es su súbdito. No es un mero ejecutor de sus órdenes. Es un hermano. Es mi hermano, es un cohermano. Y como tal, diría Pedro, en la primera carta, testigo de los sufrimientos de Cristo, copartícipe de la gloria que va a ser revelada. ¿Y para qué le es dado a un obispo residencial un obispo auxiliar? Para que en plena comunión con él ame, ore y sufra por su pueblo. Ya recomendaba Pablo a su hijo Timoteo: proclama la palabra, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta con paciencia incansable y con afán de enseñar. Vigila atentamente, Pedro, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio y cumple a la perfección tu ministerio. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. El administrador fiel y prudente, para que las ovejas puestas a su cuidado participen eternamente en la gloria de Cristo, según el texto que hoy tan hermosamente ha proclamado el diácono. Querido Pedro, no serás un simple intermediario entre el pueblo
y el pastor residencial. Has de asumir tu propia responsabilidad con fidelidad evangélica y eclesial. Participas del ministerio apostólico del obispo residencial, hoy quien te habla, y por lo tanto también estás llamado, vocacionado a ser maestro de la fe, puente verdadero y no intermediario, buen pastor. Sí, lo expresa la bula que acaba de leer o traducir César. Diversas circunstancias, es el caso de aquí de Bahía Blanca, pueden exigir un auxiliar, dadas las necesidades pastorales de la Iglesia, la particular y la universal. Dados, y lo reconozco con la guardia baja, los límites personales del obispo residencial que así lo reclama, dado los desafíos pastorales, tener un auxiliar no es un honor de una diócesis o de una persona. Le ha tocado al sucesor de Pedro, Francisco hoy, el Papa, consideradas las circunstancias, esta urgente y necesaria presencia de un cohermano obispo que haga más pronta, más inmediata y más eficaz esta tarea de servicio al pueblo de Dios. Pero atención, no estás hecho para suplir al obispo diocesano. No estás hecho para suplir al obispo diocesano, sino para multiplicarlo. Eso es hermoso. Tu presencia y tu acción no van a descargar la responsabilidad de quien te habla o de un sucesor. Tampoco por sí mismas esas tareas y responsabilidades aliviarán la tarea del titular. Es la Iglesia diocesana, pueblo de Dios, uno mismo, quien experimenta ciertamente el beneficio de un obispo auxiliar. Al contar con mayor frecuencia e intimidad con la eficacia directa del carisma episcopal. Pero en mi caso, y lo expreso, siento como una gracia esta responsabilidad compartida, esta cruz solidariamente llevada, que también en mi caso, y me imagino de aquellos que cuentan con un obispo auxiliar, serena y anima, y amplía el horizonte eclesial de un obispo. Porque un obispo no es solo para una diócesis, para su diócesis. Necesitamos orar, leer, estudiar, escribir, ampliar el horizonte del ministerio, no quedarnos en el chiquitaje, sí en lo pequeño del Evangelio. Por eso doy gracias a Dios y al Papa Francisco por su bondad. Y a ustedes, hermanos y hermanas, por su presencia, que es un signo de querer abrazar a Pedro y a toda la Iglesia y sus legítimos pastores. Por eso los animo a recibirlo y acompañarlo siempre con cariño sincero. Recuerdo cuando tomaste la posesión de la parroquia de Bringles, era el día de San Alberto Magno, en 2017. Y hablamos de lo que significa ser un maestro, porque lo ha sido, maestro de escuela. Y dos frases que siempre teníamos de los maestros: saquen una hoja. Y aquella recomendación, por lo menos en los maestros que tuve, cuando había alguna prueba ya anunciada y entraba al aula y estaba todo el mundo tratando de tragar lo último, y decía: es oportuno haber estudiado antes que estudiar, tratar de meterse todo como... No se cansó, siempre se cansa de mí, pero bueno. Y lo decía en el día de San Alberto Magno, que en un momento donde los frailes dominicos se les negaba el derecho de enseñar, de ser maestros. El clero de París era bravo, secular. Y le negaban a San Alberto Magno y sus sucesores en la cátedra, como Santo Tomás de Aquino, el derecho de enseñar. Y en un artículo polémico, pero defendiendo a las órdenes franciscana, dominica, del derecho de enseñar, decía que esta sociedad a la que estamos llamados, el presbiterio, todos los que sinodalmente constituimos la Iglesia, hoy pienso más en esto y no solo en la orden, podría ser definida como en la dulzura de la comunidad
buscar la verdad. Y como bien decía Congar, me han preguntado si yo era un buen fraile dominico. No estoy tirando arena para casa, y él contestó rápido. Los dominicos somos medio soberbios, medio pedantes. Contestó, sí, soy un buen dominico. Y el periodista se quedó. Y esto lo aplico también para vos. He amado la verdad como se ama una persona. Punto. Punto. En la dulzura de la comunidad, buscar juntos la verdad. Decían de Pablo VI, y termino, que era un gran maestro, como tantos otros, pero sé de tu amor y predilección, que es la mía también, por Pablo VI. Por su sabiduría pastoral, por su sensibilidad moderna. ¿Qué significa esto? La capacidad para comprender los interrogantes más profundos del ser humano, de este tiempo. Comprenderlos no significa justificarlos y aplaudirlos, pero sí comprenderlos, como comprendemos al que peca, comprendemos al que yerra, comprendemos al hermano que se equivoca, y no hacemos un pelotón de fusilamiento para decir fuera, fuera, fuera. A veces sí. Y la fidelidad al Evangelio, las respuestas a los interrogantes del ser humano, porque has de decir y ayudarnos a decir, como Pablo, para mí la vida es Cristo. Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Tu misión es una misión cristificante. Cristificar a tu pueblo, no crucificarlo. Parece parecido, pero no tiene nada que ver. Bendición y no maldición. Gregorio Nacianceno dice que en Cristo se unifican dos cosas contrarias entre sí. La carne, no con desprecio, sino la corporidad, lo material, y el espíritu, de las cuales una, el espíritu, aportó la divinidad, pero la otra la recibió. Y el que enriquece a otro se hace pobre, y el que está colmado se despoja. Y uno se pregunta, terminando, ¿por qué tantas riquezas de bondad? ¿Por qué este admirable misterio en favor tuyo, Pedro? Hoy San Nicolás de Bari, famoso obispo de Mira, la actual Turquía, se hizo famoso, llamado de Bari porque sus restos fueron trasladados a la capital de la Puglia, ¿no? En Bari, famoso, un lugar de ecuménico donde todo el mundo ruso, ortodoxia ruso, peregrina para San Nicolás. En la iconografía, como en el folclore popular, se pasa en la conciencia popular progresivamente del viejo santo de Mira, en Turquía, a un personaje que no ha cambiado su espíritu de benevolencia y afecto y amistad a los más pobres y a los niños. Un ser afectuoso, confiado, a menudo acompañado de la Virgen. Recuerdo el retiro comunitario pasado en septiembre, estábamos en la adoración perpetua. Yo siempre dejo el teléfono en vibración porque a veces hay una noticia de Néstor que me quiere dar, o de Guillermo, qué sé yo. Pero insistía. Bueno, ya terminaba, salgo, nunciatura apostólica. Dios mío, ¿qué pasó? Y estaba ahí compareciendo Pedro Ernesto. Y el nuncio polaco dice, aquí está Pedro Ernesto Fornau. Estaba ahí. En el día de la bula, dulce nombre de María, fue proclamado a todo el mundo esta elección. Y hoy te consagrás. Quiero que recen conmigo aquella oración que se puso a disposición de todos el día que fue proclamado, elegido. Dale, Señor, a nuestro hermano Pedro un corazón nuevo que sepa escucharte, comprenderte, desearte. Dale, Señor, a Pedro un corazón limpio, purificado por el arrepentimiento y por la mortificación. Que del mal no solo conozca lo que basta para evitarlo, que en cada cosa descubra rayos de tu sabiduría y de tu belleza. Dale, Señor, a Pedro, tu hijo, nuestro hermano, un corazón fuerte, que te ame con sinceridad, con ardor, con sacrificio, que te sea fiel en cada hora, que convierta cada obstáculo en estímulo para amarte en mayor medida, que convierta cada falta en contrición, cada dolor en ofrenda, cada acción en amor, cada gracia en gozo. Dale, Señor, a Pedro, quien has elegido como nuestro obispo auxiliar, un corazón dulce,
y grande, como el de la Virgen María, como el de tus santos, un corazón amoroso que de tu caridad saque fuentes de caridad hacia el prójimo y servicio y piedad para vos. Oh Dios Padre, oh Dios Hijo, oh Dios Espíritu Santo, nuestra Madre y Señora de la Merced, ruega por él. Beatos Obispos Fray Mamerto Esquiú, Enrique Angeleri Mártir y Eduardo Francisco Piroño, rueguen por él. Felicidades, querido hermano.